La informática es el tratamiento automático de la información. Es una ciencia que estudia cómo se almacena la información, cómo se procesa la información y cómo se transmite esa información. Por ejemplo, en un kiosco, llevamos todo en nuestro stock de productos en una hoja con lapicera, y la informática resuelve con un sistema para ahorrarnos en tiempo, calidad, para tener mejor organizada la información. Vamos a adentrarnos un poco más en la computadora. Aquí vamos a ver la diferencia entre datos e información. Pero primero, cuando nosotros prendemos nuestra computadora y cuando nosotros ejecutamos un programa, por ejemplo, Google Chrome, Facebook, lo que hace la computadora es procesando información. ¿Cuál es la diferencia entonces entre datos e información? Los datos pueden ser apellido, nombre, edad, domicilio, que por sí solo carecen de sentido. Pero si nosotros esos datos los procesamos, tenemos la información. Por ejemplo, si yo digo Juan 13 de Barrio Tuscal, no significa nada. Pero si yo proceso y digo Juan tiene 13 años y vive en el Barrio Tuscal, ya es una información de una persona. La imagen representa claramente lo que acabo de explicar. Los datos por sí solos no tienen ningún orden, no están organizadas. Pero si se le aplica, si procesamos esos datos, obtenemos una información, algo claro, conciso. Y por otro lado, si volvemos a procesar esa información después de una gran cantidad de información, obtenemos un conocimiento. Por ejemplo, cuando se realiza el censo aquí en la ciudad de La Banda, si vamos a una casa y relevamos la información de los habitantes, obtenemos la información de una casa. Pero cuando juntamos la información de cada casa de la ciudad de La Banda, obtenemos el conocimiento de la población bandeña, que es procesar. Procesar es transformar datos en información. Nunca se olvida. Este dibujo representa datos, proceso e información. ¿Cómo obtenemos los datos que son la entrada del proceso? Son el teclado, el micrófono que estoy usando, la cámara que estoy usando. Son los medios comunes que utilizamos para enviar información a la computadora. ¿Cuáles son las salidas? La pantalla, como ustedes me ven, los parlantes, como ustedes me escuchan, impresoras, cuando imprimimos un trabajo práctico. Existen muchos dispositivos de entrada y muchos dispositivos de entrada y salida, y también de salida. Nunca nos olvidemos de este gráfico: entrada, proceso y salida. Este ejercicio lo propone la cartilla. Depende del proceso que nos dé este cuadro, cuál es la entrada y cuál es la salida. Si hablamos de liquidación de sueldo, ese va a ser el proceso. Tenemos la entrada, el nombre del empleado, la categoría del empleado, el sueldo básico, entre otros. ¿Y cuál es el proceso que se realiza? La liquidación de sueldo. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es el sueldo del empleado. ¿Se entiende? Veamos otro ejemplo. Control de stock. Necesito ingresar un producto. Ingreso lavandina, ingreso fideo, ingreso picadillo. Todo eso lo controlo. ¿Y qué obtengo al final? Un registro de todos esos productos. La cantidad de picadillo, la cantidad de aceite, la cantidad de harina que he ingresado. Ahora bien, ¿cuál es la facturación del producto cuando se realiza ese proceso? ¿Qué necesitamos? Para facturar un producto, primero necesitamos escanear el código de barra del producto. ¿Y cuál es la salida al facturar ese producto? Y es una transacción, un ticket que le vale a mí como vendedor y a la persona como comprador. Otro ejercicio, y seguimos teniendo en cuenta el gráfico. Entrada, proceso, salida. ¿Qué datos se solicitaría para generar la siguiente información? Para obtener el porcentaje de asistencia que necesito la cantidad de días asistidos en clases, necesito el total de días de clases. Para el promedio de notas que necesitamos, la cantidad de materias y la nota de cada materia. Edad de una persona. ¿Qué necesito para determinar la edad de una persona? Día, mes y año. Y por otro lado, el área de un triángulo. ¿Qué necesito? Base y la altura.